A continuación vamos a ver el teórico de excreción de agua y electrolitos, túbulo proximal, en el que estudiaremos los mecanismos por medio de los cuales esta porción de la nefrona lleva adelante el procesamiento inicial del ultrafiltrado glomerular. El túbulo proximal, es decir, la primera porción tubular de la nefrona, puede dividirse en una primera porción contorneada o túbulo contorneado proximal y una segunda porción recta o túbulo recto proximal. Si hacemos un corte transversal a nivel de la primera mitad del túbulo contorneado proximal, vamos a observar que la superficie apical de las células que conforman el túbulo, es decir, la superficie que está en contacto directo con la luz tubular, se encuentra aumentada por el desarrollo de microvellosidades que dan lugar a una estructura que se denomina borde en cepillo. El aumento de la superficie apical de estas células se relaciona directamente con la función principal que tiene esta porción de la nefrona, que es la de reabsorber la mayor cantidad de líquido y solutos posibles del ultrafiltrado glomerular para devolverlos a la circulación. A medida que avanzamos a lo largo del túbulo proximal, vamos a ver que el grado de desarrollo de ese borde en cepillo se reduce gradualmente, lo que se correlaciona también entonces con una reducción en la capacidad de reabsorción del túbulo proximal. En función de esa reducción en el grado de desarrollo del borde en cepillo, podemos dividir entonces al túbulo proximal en un segmento 1 que abarca la primera mitad del túbulo contorneado proximal, el segmento 2 que abarca la segunda mitad del túbulo contorneado proximal y parte del túbulo recto proximal, y finalmente un segmento 3 que abarca la última mitad del túbulo recto proximal. Como ya mencionamos entonces, el túbulo proximal es el responsable del procesamiento inicial del ultrafiltrado glomerular. Vamos a ver que entre sus funciones principales podemos enumerar, en primer lugar, la reabsorción por parte de esta porción tubular de las 2/3 partes del sodio que se filtró a nivel glomerular y, como veremos a lo largo de esta clase, como consecuencia de la reabsorción de ese sodio, también se reabsorberá agua en cantidades iguales. El túbulo proximal también es responsable de la reabsorción de prácticamente la totalidad de moléculas como glucosa y aminoácidos a través de mecanismos que pueden o no implicar la reabsorción de sodio. Y finalmente, las porciones más distales del túbulo proximal serán responsables de la secreción de ácidos y bases orgánicas. Comenzaremos entonces viendo cuáles son los mecanismos por medio de los cuales el túbulo proximal reabsorbe las 2/3 partes, es decir, recupera las 2/3 partes del sodio filtrados a nivel glomerular. El primer mecanismo es un mecanismo de cotransporte sodio-soluto, en el cual la reabsorción de sodio desde el espacio tubular hacia el interior de la célula de la pared del túbulo proximal está acoplada a la reabsorción de otros solutos tales como la glucosa o los aminoácidos. El segundo mecanismo es un mecanismo de contratransporte o antiporte sodio-protones, en el cual, en este caso, la reabsorción de sodio desde el espacio tubular, desde la luz del túbulo proximal hacia el interior de la célula de la pared tubular, está acoplada, en este caso, al intercambio es decir, a la secreción de protones en el sentido contrario. El tercer mecanismo que veremos es el de la reabsorción de sodio impulsada por la reabsorción de aniones cloruros. Vamos a ver que independientemente del mecanismo, a nivel del túbulo proximal, el sodio se reabsorbe a través de dos vías principales. Una vía transcelular, en la que el sodio es reabsorbido desde la luz tubular hacia el espacio intersticial, atravesando primero la membrana apical de la célula tubular y luego la vasolateral, y una segunda vía paracelular, por medio de la cual el sodio alcanza el espacio intersticial directamente desde la luz tubular a través de las uniones estrechas que mantienen unidas dos células tubulares. La reabsorción transcelular de sodio es un mecanismo que se desarrolla en dos etapas. La primera implica la entrada apical de sodio desde la luz tubular hacia el interior de la célula túbulo proximal en un mecanismo que se ve favorecido por dos factores. El primero de ellos es que, dado que el sodio se filtra libremente a través de la barrera de filtración glomerular, el contenido de sodio en el espacio tubular es mayor que el contenido de sodio en el espacio intracelular, generándose así un gradiente de concentración
favorable para la entrada apical de este ion. Además, dada la distribución desigual de cargas entre el espacio intracelular y la luz tubular, se genera un potencial de membrana intracelular en la célula del túbulo proximal que es negativo respecto al de la luz, es decir que la fuerza se genera un gradiente eléctrico que también favorece la entrada de sodio. Como consecuencia de esto decimos entonces que la entrada apical de sodio por la ruta transcelular es pasiva. La segunda etapa de la vía de reabsorción transcelular implica ahora la salida de esos sodios a través de la membrana vasolateral gracias a la actividad de una bomba de sodio-potasio ATPasa, que además es la responsable de mantener el gradiente de concentración de sodio favorable para su entrada a través de la membrana apical. En relación a la vía paracelular es importante destacar que el movimiento de solutos va a estar determinado por dos factores. El primero es qué tan permeable sea esta vía al movimiento de esos solutos, y el segundo, que se describirá con más detalle para cada uno de los mecanismos en los que esté involucrado, es el establecimiento de un voltaje transepitelial que se genera como consecuencia del movimiento de iones entre la luz y el espacio intersticial. Vamos a empezar entonces a ver el primero de los mecanismos por medio de los cuales el túbulo proximal reabsorbe sodio, que como ya dijimos es el mecanismo de cotransporte de sodio con soluto, en el cual el soluto que se cotransporta con sodio es la glucosa. Gracias a este mecanismo, el túbulo proximal es capaz de reabsorber el 99% de la glucosa del filtrado glomerular. Es un mecanismo que requiere, en primer lugar, la entrada apical de glucosa desde la luz tubular al interior de la célula a través de cotransportadores que acoplan la entrada de esta molécula orgánica a la entrada pasiva de sodio desde la luz tubular hacia el espacio intracelular. Para que la reabsorción de glucosa, para que la glucosa que ingresó del túbulo alcance el espacio intersticial, es necesaria también que a nivel de la membrana vasolateral se expresen transportadores de glucosa que mueven a esta molécula a través de mecanismos de difusión facilitada en favor de su gradiente de concentración desde el interior de la célula hacia el espacio intersticial. Ahora bien, como estamos diciendo que la entrada de glucosa a través de la membrana apical está acoplada a la entrada pasiva de sodio, gracias a la actividad de estos cotransportadores, es necesaria entonces la participación en este proceso de una bomba de sodio-potasio ATPasa que garantice el establecimiento de un gradiente químico que favorezca la entrada de sodio por la membrana apical. En consecuencia, decimos entonces que la reabsorción de glucosa desde la luz del túbulo proximal hacia el espacio intersticial es un mecanismo de transporte activo secundario. Existen diferencias en cuanto al tipo de cotransportador de membrana apical y transportadores de membrana vasolateral para la glucosa expresados en los segmentos 1 y 3. En el segmento 1, el cotransportador sodio-glucosa es el del tipo SGLT2 y es un cotransportador que además de tener baja afinidad por la glucosa y una alta capacidad de transporte, es un cotransportador que mueve sodio y glucosa en una relación 1 a 1, es decir, por cada ion de sodio que se reabsorbe de la luz del túbulo, se reabsorbe una molécula de glucosa. A diferencia de este, en el segmento 3 del túbulo proximal, el cotransportador que se expresa es del tipo SGLT1 y acopla la entrada de dos iones de sodio a una molécula, de glucosa. Vamos a ver que a nivel de la membrana vasolateral también existen los transportadores de glucosa que se expresan son distintos. Independientemente de cuál sea el tipo de transportador de la membrana vasolateral, es importante entender que estos mueven glucosa desde el espacio intracelular al intersticial de manera independiente al movimiento de sodio. Estos transportadores son para el segmento 1 el GLUT2 y para el segmento 3 el GLUT1. Una de las consecuencias entonces de que se reabsorba sodio, junto que es osmóticamente activo,
junto con glucosa, que es una molécula eléctricamente neutra, es que se produce entonces la reabsorción neta de cargas positivas desde la luz del túbulo hacia el espacio intersticial, y este efecto es más pronunciado en el segmento 1 del túbulo proximal, donde el 90% de la glucosa filtrada es reabsorbida. Como consecuencia de este movimiento neto de cargas positivas desde el espacio tubular hacia el espacio intersticial, se genera entonces una diferencia de potencial transepitelial, es decir, entre la luz tubular y el epitelio intersticial, que es luz negativo, como consecuencia de la cual los aniones, tales como el cloruro, para el cual en este segmento no existe un gradiente de concentración que favorezca su reabsorción, se moverá a través de una vía paracelular hacia el espacio intersticial. Una segunda consecuencia de la generación de esta diferencia de potencial transepitelial luz negativa es que cationes, para los cuales las uniones estrechas son permeables, experimentarán una fuerza de arrastre eléctrico que favorecerá el pasaje de estos desde el espacio intersticial nuevamente hacia la luz. Por este mecanismo se produce lo que se conoce como fuga de retorno, por medio de la cual una tercera parte del sodio que se reabsorbió vuelve nuevamente al túbulo al interior, a la luz del túbulo proximal. Esto también ocurre, como dijimos anteriormente, entonces en el segmento 1 del túbulo proximal. Una característica importante de los cotransportadores sodio-glucosa es que presentan un límite en cuanto a su capacidad de reabsorber glucosa, por encima del cual vamos a observar que ya no será reabsorbida la totalidad de la glucosa del filtrado glomerular, sino que comenzará a producirse la excreción de glucosa en orina o glucosuria. A esa capacidad de reabsorción máxima que presentan estos transportadores antes de la saturación se la conoce como transporte máximo, y la concentración plasmática de glucosa a la que el sistema alcanza esa saturación se la conoce como umbral plasmático renal de la glucosa. Si conocemos el valor del transporte máximo, es decir, de la máxima capacidad de reabsorción que tienen los cotransportadores, es posible calcular el valor del umbral plasmático renal. Para ello, nosotros hacemos la siguiente consideración. Nosotros sabemos que antes que el sistema se sature, antes de que el cotransportador se sature, la tasa de filtración, toda la glucosa filtrada es reabsorbida, es decir, la tasa de filtración de la glucosa es exactamente igual a la tasa de reabsorción. Basados entonces en la definición de umbral plasmático renal, que se define como aquella concentración de glucosa para la cual el transporte a través del cotransportador es máximo, reemplazamos entonces en nuestra ecuación el valor de la tasa de reabsorción por aquel valor que corresponde a la reabsorción máxima del cotransportador, definido como el transporte máximo. Despejando simplemente la concentración de glucosa de nuestra ecuación, encontramos que el umbral plasmático renal se puede calcular como el cociente entre el transporte máximo y la tasa de filtración glomerular.